Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por continuar aquí después de esta maravillosa apertura que hemos tenido. Muchísimas gracias porque hoy tenemos que hablar de un tema que nos ocupa, que estamos todos muy preocupados por ello, como es el tema de la vivienda. Me vais a permitir que empiece dando las gracias a todas las personas que han estado aquí en esta primera parte de la intervención de esta interparlamentaria, pero sobre todo gracias a los viceconsejeros que están actualmente en la sala, muy especialmente a la viceconsejera que nos ha coordinado a esta mesa, que nos coordina día a día en las políticas de vivienda desde el Partido Popular, a nuestra querida Paloma. Gracias a ti por tu trabajo, por la coordinación, por lo bien que estás haciendo y llevando todo el tema de vivienda en el Partido Popular. Gracias al resto de viceconsejeros. Está aquí Carmen Funes, una persona a la que queremos muchísimo en Andalucía, en el resto de España también. Muchísimas gracias, Carmen. Por supuesto, Juan Bravo, nuestro vicesecretario, compañero de nuestro Partido Popular de Andalucía y antiguo consejero también. Y me vaya a permitir que dé también las gracias a mis compañeras y compañeros, que creo que ahora mismo no lo veo por aquí, del Consejo de Gobierno, del Gobierno de Juanma Moreno, que hoy nos acompañan, por supuesto, al presidente del Partido Popular en Sevilla, a Ricardo y a todos, nuestro portavoz Tony, que también está por aquí, a todos los parlamentarios. Bueno, pues muy buenos días, gracias a vosotros. Vamos a intentar ser ágiles en esta intervención, somos muchos, pero desde luego hoy tenemos que hablar de vivienda. Vivienda, que creo que hay dos modelos completamente distintos, dos modelos absolutamente diferentes. Dentro de muy poquito, en mayo, vamos a tener y vamos a cumplir años de esa desastrosa ley de vivienda de Pedro Sánchez. Una ley que es absolutamente de una ideología extrema de izquierda, una ley que se sacó adelante sin el absoluto consenso de las comunidades autónomas, una ley que tiene el consenso y el apoyo solo de los grupos extremos de la izquierda en el panorama nacional y que realmente lo que ha traído es exactamente lo contrario a lo que pretendía. Una política intervencionista, una política que lo que hace es expulsar a las familias y a los pequeños propietarios del mercado de la vivienda. Cada vez hay menos posibilidad de alquilar, cada vez hay menos posibilidad de comprar. Y frente a esto, el Partido Popular, nuestro presidente Feijóo, tiene clara la política de vivienda. Una política que hemos puesto en marcha con un plan ambicioso en el Partido Popular de España, pero realmente que podemos sacar adelante desde distintos gobiernos y desde los gobiernos del Partido Popular. A mí me toca ese enorme reto de llevar las políticas de vivienda en Andalucía y aquí el Gobierno de Juanma Moreno sí está dando respuestas absolutamente diferentes, respuestas absolutamente distintas a la respuesta que da el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda. Creo que es así como debemos de ir enfrentándonos a nuestro día a día con consenso, escuchando al sector, escuchando, por supuesto, a los ayuntamientos que tanto tiene que decir y así es como podemos ir avanzando en todo momento. Para empezar, para no extenderme mucho, tenemos que saludar a Sergio Sayas, que es diputado por Navarra, además de ser portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y es responsable también de áreas de desarrollo sostenible y de vivienda. Somos conscientes absolutamente que la materia prima de la vivienda es el suelo. Sin suelo no podemos desarrollar nuestras políticas de vivienda. No podemos poner en marcha las políticas que tenemos en cada comunidad autónoma, en cada territorio. Pero es un tema que realmente llega poco al ciudadano de a pie. ¿Cómo explicamos, cómo podemos hacer un poco de pedagogía para saber la importancia que tiene el suelo en la política final de vivienda? ¿Qué podemos hacer? Porque desde el Senado de España ya hemos incorporado y hemos registrado esa ley del suelo, una ley necesaria y urgente. Ya hemos dado ese paso en firme. Pero ¿qué podemos hacer, Sergio, desde el Congreso de los Diputados? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a llevar a cabo?
En primer lugar, muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por permitirme participar en esta mesa. Pues desde el Congreso de los Diputados tenemos que hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, poner sobre la mesa las 32 medidas del Plan de Vivienda de Alberto Núñez Feijóo, que son una alternativa clara, contundente, consensuada y realista para afrontar el problema de la vivienda. Un problema que es una emergencia nacional, el principal problema de los españoles. ¿Hasta qué punto será un problema que hasta Tezanos está diciendo que es lo que más le preocupa a los españoles? Y por otro lado también, no solo vamos a presentar y vamos a poner sobre la mesa estas 32 medidas, que lo vamos a hacer con iniciativas, como ahora explicaré, sino que además vamos a defender con contundencia el derecho del Congreso de los Diputados a representar a los españoles y a aprobar leyes. Basta ya del boicot que hace la señora Armengol a la democracia de nuestro país. Basta ya de tener secuestrado el Congreso y de anular la voz de los españoles. Hoy lo que está haciendo Armengol en el Congreso es un ejercicio de totalitarismo antidemocrático que el Partido Popular no va a aceptar. Tenemos dos leyes en el Congreso. En primer lugar, la ley antiocupación, que lleva casi un año paralizada por la señora Armengol, secuestrada, y por otro lado, la ley del suelo. Una ley que es una clara enmienda a la totalidad a la política de vivienda de Pedro Sánchez. Una ley que modifica 6 leyes, porque como tú decías muy bien, la materia prima de la vivienda es el suelo. Queremos acabar con el infierno burocrático que supone el desarrollo del suelo. Queremos agilizar las licencias, que haya un silencio administrativo positivo. También los informes, que se concentren a través de las delegaciones del Gobierno, que se tenga que emitir en un plazo y si no se entiendan concedidos por silencio administrativo. Queremos limitar la nulidad de los planes urbanísticos por defectos formales y, sobre todo, queremos hacer una enmienda a la totalidad de una ley sectaria, intervencionista y que es el ejemplo de la izquierda más radicalizada de Europa. Una ley que lo único que está consiguiendo es que aumente el precio de la vivienda, que se reduzca la oferta, que se favorezca la ocupación y la inquiocupación y que sea imposible generar un hogar en este país porque no hay quien pueda emanciparse. Vamos a acabar con las zonas tensionadas y con la limitación de precios porque es evidente que son contraproducentes. Lo estamos viendo en Cataluña. El otro día nos decía la ministra en un ejercicio de osadía, porque hay que tener osadía, que en Cataluña estaban bajando los precios. No es verdad. Y tenemos que defender que la ley está incrementando los precios y retirando la oferta. En Cataluña, solo desde que esta ley se aprobó, se ha retirado un 25% de la oferta. 40.000 viviendas ya no están en el mercado. Los precios han subido, según Idealista, un 10,3%, según Fotocasa, un 12,25%, según Pisos.com, un 13,25%. Es que solo la ministra defiende que baja y es mentira. Hoy, por cada anuncio de vivienda que se pone en Barcelona, 421 personas solicitan ese piso. Es que están abocando a la gente a un casting de inquilinos. Es más fácil que le toque a alguien la Bonoloto que un piso a un precio razonable. Y eso es condenar a toda una generación a no poder emanciparse. Y eso va a tener al otro lado una alternativa del Partido Popular. 32 viviendas y 2 leyes para cambiar una realidad que España necesita que cambiemos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Sergio ha cumplido perfectamente. Sergio ha cumplido perfectamente con el tiempo. Muchísimas gracias. Desde luego, desde el Partido Popular tenemos muy claro, has hablado de la ley del suelo, tenemos muy claro ese plan urgente de vivienda, que lo que queremos y que lo que deseamos y por lo que trabajamos es poner más vivienda en el mercado, mucha menos burocracia y, por supuesto, dar seguridad jurídica, algo necesario de lo que también vamos a hablar aquí. El siguiente ponente que tenemos esta mañana es nuestro querido José Ramón Díez de Revenga, que es nuestro secretario de Vivienda, junto con Paloma. También está coordinando a todo este equipo de consejeros y a todo el equipo que trabajamos día a día para sacar adelante las medidas del Partido Popular en materia de vivienda. Y desde luego también tiene gran experiencia, porque además de ser ingeniero de caminos, tiene experiencia en gobierno, fue director general en la región de Murcia, también fue consejero en la región de Murcia y ahora mismo es el portavoz de vivienda en el Senado.
Así que me gusta siempre poder compartir contigo y poder hablar contigo de ciertas cosas por tu experiencia, por la trayectoria que tienes, pero desde luego tenemos que decir que España es el cuarto país de la Unión Europea donde los jóvenes se emancipan más tarde. Y esto realmente es un auténtico drama. Y el Gobierno de España no hace nada más que hablar de vivienda pública como la gran solución a todos los problemas. Desde luego tenemos el objetivo de poner más vivienda pública en el mercado, pero no podemos resignarnos a que solamente sea esa la solución. Que sean las administraciones las que tengamos que ir de la mano y tutelando en todo momento a los jóvenes para poder acceder a esa vivienda. No sé cómo ves tú este tema, un asunto que nos preocupa desde luego y en el que estamos siempre colaborando porque es importante poner en marcha todas esas viviendas públicas, pero también es muy importante esa colaboración público-privada en la que nosotros defendemos desde el Partido Popular. Pues buenos días, muchísimas gracias, consejera. Yo creo que lo mejor es hablar con toda claridad. Y lo voy a decir con toda claridad. Los jóvenes en España tienen derecho a poder comprarse la vivienda con la que sueñan. Muy bien. Y desde el Partido Popular les vamos a ayudar a hacerlo, porque España ha sido siempre un país de propietarios y eso no es malo. Lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia, cuando todo se estaba complicando, el hecho de tener un hogar en propiedad permitía que la gente pudiera refugiarse en la seguridad de su hogar. Y teniendo una vivienda en propiedad, pues no tenía ese riesgo de verse abocado a sobrevivir de mala manera. Lo vemos en la salud financiera de las familias. Tener una vivienda en propiedad te permite tener mejor salud financiera a lo largo de toda tu vida. Y lo vemos incluso en la tercera edad. Uno de los grandes factores de pobreza en la tercera edad es no contar con una vivienda en propiedad. Por tanto, en el Partido Popular defendemos la vivienda en propiedad y ayudamos a todas las familias a que puedan, a todos los jóvenes en particular, a que puedan comprarse esa vivienda con la que sueñan, a que puedan emprender sus proyectos de vida. La situación actual es dramática. La edad de emancipación se está retrasando, lo ha dicho la consejera, pasamos de 26 años de la media europea a más de 30. Y eso no es porque los jóvenes no quieran salir de sus casas, es porque no pueden. Y la única alternativa que les ofrece Sánchez son miles de viviendas públicas que además no llegan. ¿Queremos de verdad nosotros que para poder independizarse nuestros hijos, nuestros primos, nuestra familia, tenga que mendigarle una vivienda a Pedro Sánchez? No, nosotros lo que queremos, y lo hacemos desde nuestras comunidades autónomas, es facilitar que el mercado produzca viviendas suficientes para que ellos puedan emprender sus proyectos de vida en libertad. Nuestra seña de identidad, en libertad. Pero es que en el alquiler pasa 3/4 de lo mismo. En alquiler, lo que ha conseguido Sánchez en estos 7 años de gobierno es desequilibrar la normal relación entre inquilino y propietario. Y tiene un récord, ha creado un fenómeno que llamamos inquiocupación. ¿Qué es la inquiocupación? La inquiocupación es que el inquilino deja de pagar el alquiler porque no quiere, no porque no puede. Cuando no puede, le ayudamos desde las administraciones, pero cuando no quiere, eso es una conducta fraudulenta. Y esa conducta fraudulenta hoy se ve amparada por la legislación que ha aprobado Pedro Sánchez. Por eso, desde el Partido Popular estamos decididos a erradicar la inquiocupación. Tolerancia cero con la ocupación y con la inquiocupación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero para resolver un problema es diagnosticarlo. La inquiocupación no está registrada en ningún registro y eso le sirve al Partido Socialista, al Gobierno de Sánchez, para decir que no existe. Sí existe. Por eso hemos exigido a Pedro Sánchez que cree un registro de viviendas inquiocupadas. Un registro que permita que sepamos qué tipo de viviendas son las que se inquiocupan, que permita cuantificarlo territorialmente y, sobre todo, que permita ayudar a esos propietarios, a ese 96% de pequeños propietarios que son los que tienen la vivienda en alquiler, ayudarles con asesoramiento jurídico, con capacidad para ayudarles en el proceso de desahucio cuando el que está no pagando es porque no quiere y también para comprobar que el informe de vulnerabilidad en el que se parapeta esa persona para no pagar la vivienda es real. La ley de vivienda, y con esto termino,
tiene una cosa que es horrorosa. Dice que si tú ganas 1.800 euros al mes, con una declaración responsable te puedes declarar vulnerable y no pagar el alquiler. Eso es indecente. Y por eso, desde el Partido Popular, no lo vamos a admitir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Efectivamente, lo que ha traído la ley de vivienda de Pedro Sánchez, ese miedo a los propietarios, a los pequeños propietarios. Nuestro presidente Juanma Moreno siempre lo dice. Gente que ha ahorrado durante toda la vida para poder tener un colchón con ese piso para poder alquilar y que tienen absolutamente miedo porque hay personas que pueden ocupar la vivienda o pueden ser inquiocupas que al final no lo sacan al mercado. Así que ese es un auténtico drama el que tenemos ahora y el que hay que dar mayor seguridad jurídica a los propietarios para que puedan poner su vivienda en alquiler. Ahora vamos a hablar y vamos a contar con el apoyo y la experiencia que tiene Borja Jiménez Larraz, que es eurodiputado y que desde luego tiene bastante experiencia porque es ponente principal en la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en la Unión Europea. Tengo que decir que aquí tenemos a dos eurodiputados, que están mis compañeros Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido, aquí también, que hacen una excelente y una gran labor en Andalucía. Y yo me gustaría, Borja, preguntarte sobre todo qué podemos hacer desde la Unión Europea, qué estamos haciendo desde nuestro grupo político en las instituciones europeas para salir adelante, para sacar adelante y para mejorar el problema que tenemos no solamente en España, sino en muchos de los países miembros de la Unión Europea. Así es. La cuestión es que cuando hablamos de vivienda en la Unión Europea, el problema de vivienda está claro que afecta a España con una especial intensidad, pero que es algo que es extensible al resto de países de la Unión Europea. Los precios de la vivienda han crecido en los últimos 8 años un 48% de media en el conjunto de los Estados miembros. Es una crisis que afecta a todos, que afecta de manera especial a jóvenes, a familias de rentas medias y bajas. Y sabemos que las competencias fundamentales en esta materia son competencias de los Estados miembros e incluso de las autoridades regionales y locales. La cuestión es que hemos detectado que hay algunas causas que pueden ser comunes y hay que actuar sobre las mismas. Hay legislación europea que sí tiene un impacto directo en las políticas de vivienda y es ahí donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, aun siendo esta una crisis multifactorial, hemos detectado algo y es que se puede afirmar que esta subida de tasas tan destacada se debe a un motivo fundamental, que es la falta de oferta. La demanda está en niveles históricos y la oferta se mantiene rígida. Y esto es una causa común en todos los Estados miembros y es algo sobre lo que hay que actuar. Las instituciones europeas han reaccionado. La Comisión Europea por primera vez va a tener un comisario de vivienda, se ha creado un grupo de trabajo específico y el Parlamento Europeo ha creado una comisión especial para abordar la crisis de vivienda en la que a lo largo de un año se va a trabajar en la realización de un informe en el que se van a evaluar las mejores prácticas, analizar la situación y establecer una serie de recomendaciones para hacer frente a este desafío. Un informe en el que el Partido Popular Europeo lo va a liderar y el Partido Popular Español pues, de manera especial, ¿no?, con esa ponencia. Y esto es importante porque la izquierda está tratando de patrimonializar, de abanderar la lucha contra la crisis de vivienda y nosotros debemos de evitarlo. Debemos de evitarlo por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por una cuestión política, es una cuestión que afecta a una gran mayoría de los ciudadanos y en segundo lugar porque nosotros somos quienes tenemos las soluciones y las políticas adecuadas para hacer frente a este desafío. Frente precisamente a esas políticas erráticas, intervencionistas que viene desplegando el Gobierno de España. ¿Qué vamos a defender en Bruselas? Bueno, pues en primer lugar esta es la legislatura de la competitividad y yo creo que una de las prioridades debe ser lograr hacer que el sector de la construcción sea competitivo. Falta oferta, hay que construir más casas, hay que rehabilitar más casas y lo que no parece muy normal es que faltando casas las empresas de este sector no quieran invertir. Hay que reducir burocracia, hay que agilizar los permisos, hay que reducir las cargas administrativas, hay que simplificar la regulación. En este sentido queremos hacer una auditoría del marco regulador del sector de la construcción para ver cuáles son las
legislación que está afectando de forma negativa y como una losa en este sector. En lo que respecta al sector financiero, el mercado de capitales debe apoyar la financiación hipotecaria. Tenemos que impulsar un plan de vivienda específico también desde Europa para las zonas despobladas y las zonas rurales. Queremos poner también el foco en todo lo que respecta a la ocupación y la inquiocupación. Hablamos del derecho de propiedad, un derecho que está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en ese sentido, en la línea de lo que está haciendo en España, queremos impulsar un registro europeo de ocupantes ilegales. Y vamos a defender también el mejor uso de los fondos europeos para construir vivienda social y vivienda asequible y siempre poniendo en valor esa cooperación público y privada. Europa no va a poder sustituir, desde luego, el trabajo de los Estados miembros. El Gobierno, desde luego, de España va a tener que hacer sus deberes, pero el PP europeo, en la medida de lo posible, va a tratar de contribuir, de estar permanentemente en este debate, haciendo lo mejor que sabemos, que es impulsando medidas y soluciones para un problema que hoy es un problema muy importante para una gran parte de los europeos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Esta legislatura efectivamente se centra en la competitividad, en esa reducción de burocracia, algo necesario, algo urgente. Y también has hablado tú muy bien de esa colaboración que tenemos que tener también con promotores para hacer atractiva esa nueva construcción de vivienda asequible. La siguiente persona que le toca intervenir juega en casa, como yo, es Antonio Saldaña, además es portavoz de la Comisión de Fomento de Articulación del Territorio y de Vivienda, y con él y con todo el equipo de parlamentarios de aquí en el Parlamento de Andalucía, pues estamos trabajando y hemos impulsado medidas por parte del Gobierno de Juanma Moreno. La última, hace muy poquito, fue un plan de choque, un decreto ley que vino a adelantar algunas de las medidas que estamos trabajando ya en ese anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía. Un anteproyecto que es absolutamente diferente a la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez. Un anteproyecto que está contando, que cuenta con el diálogo del sector, con la complicidad de alcaldes, de todos los grupos políticos y que desde luego tenemos un gran reto por delante. Pero hace muy poquito, Antonio, llevamos al Parlamento esa convalidación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, cuyo objetivo principal y primordial es poner en el mercado en 5 años 20.000 viviendas protegidas. Creo que es un reto al que nos enfrentamos desde el Gobierno de Andalucía, desde el Gobierno de Juanma Moreno, sin olvidar la rehabilitación, como muy bien ha dicho también Borja. A mí me gustaría que tú, que estás en el Parlamento, que eres andaluz, contaras un poco cómo ves el tema y qué estamos haciendo desde Andalucía diferente al Gobierno de España. Muy bien, pues muchísimas de 500 millones de euros en reducción fiscal en los impuestos que atacan directamente a la vivienda, fundamentalmente, como es el IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que van a favorecer pues, a casi 250.000 andaluces, ¿no? Y después, pues, las medidas que se están aplicando con los fondos europeos que se están aplicando precisamente a la rehabilitación de vivienda. En resumen, y termino, esos dos modelos, el de la política que sirve y el de la política que no sirve, un modelo que lo que busca es que todo el mundo gane, que todo el mundo tenga derechos y no ir con los derechos de uno en contra de otro, que es la política del Partido Socialista, y que aunque la historia demuestra que cada vez que gobierna el Partido Socialista la vivienda se convierte en el principal problema de los ciudadanos, nada más que hay que ver el histórico del CIF, la solución vienen de gobiernos como el nuevo Gobierno de Andalucía, con esas políticas más liberales o más de dar derecho a la gente, pero yo me atrevería a decir, y termino con esto, consejera, que la llave la tiene la izquierda. Cuando la izquierda deje de favorecer a los ocupas, cuando la izquierda deje de perjudicar a los propietarios, cuando la izquierda deje de prometer cosas imposibles, cuando la izquierda deje de enfrentar a los españoles, cuando la izquierda deje de una vez de molestar y permita a los gobiernos del Partido Popular ejercer su política, seguramente empezará a solucionar el problema de vivienda en España. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Gracias además por ajustarte al tiempo con este parón que hemos tenido y, por supuesto, esos dos modelos son claros, son evidentes, pero cada vez
tenemos la obligación de evidenciarlo más allí donde gobernamos, en las comunidades autónomas donde estamos gobernando. Para continuar hablando en esta mesa de vivienda, tenemos con nosotros también a un exalcalde, que también es importante, el exalcalde de Escalante y actualmente portavoz parlamentario autonómico en Cantabria, Juan José Alonso. También yo quería hablar contigo, justo detrás nuestra viene una mesa que está moderada por mi compañera Carolina España, donde vamos a hablar de fiscalidad, pero realmente creo que en la vivienda, lo ha apuntado hace un momentito Antonio, ha hablado de los incentivos que estamos teniendo fiscales en Andalucía, pero desde luego podemos hacer mucho, podemos impulsar con medidas fiscales que sean oportunas algo para seguir avanzando en materia de vivienda y también está recogido en ese plan que presentó nuestro presidente del Partido Popular, Feijóo. ¿Cómo y quién debe hacerlo? Es algo importante, como digo, los gobiernos autonómicos ya estamos en marcha, pero sí me gustaría escuchar tu opinión y saber cómo debemos enfrentarnos a esto. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Sin duda, la política fiscal es un instrumento fundamental para la gestión pública y especialmente útil para facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el mercado de la misma. Es una de las herramientas más eficaces que tienen en marcha o que pueden poner en marcha los ejecutivos. Y de esta manera, todas las comunidades autónomas donde gobernamos lo estamos haciendo ya con éxito, ¿no? Como se ha puesto aquí de ejemplo Andalucía y luego pondré algún ejemplo breve de Cantabria. Y somos, como digo, capaces de hacerlo con éxito y poner en evidencia en aquellas comunidades donde no gobernamos la mala gestión del Partido Socialista o de los nacionalistas, que con sus políticas precisamente agravan el problema de la vivienda. Lo manifestamos en nuestra declaración de Asturias, que este tipo de propuestas fiscales permiten focalizar en colectivos diana, como son los jóvenes, personas con discapacidad, familias monoparentales, familias numerosas, municipios en riesgo de despoblamiento o para mayores de 65 años. En estos colectivos es donde se aplica nuestra bajada de política impositiva como una revolución fiscal fundamental para permitir y facilitar el acceso a la vivienda. De esta manera, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nos hemos comprometido en esa declaración a aplicar deducciones en deducción por la primera vivienda habitual, deducción por alquiler de vivienda habitual, también, como se ha comentado ya, deducciones para aquellas personas que ponen en el mercado de alquiler su vivienda después de estar cerrada precisamente por ese miedo a alquilarlo al impago de ese alquiler, como esa inseguridad jurídica, también incentivos fiscales para que salgan al mercado. Y, como no, también la rehabilitación de viviendas para la mejora de la eficiencia energética o de la accesibilidad, solicitando la bajada del IVA de esos trabajos. Reducir el infierno socialista en la fiscalidad y en este caso de la vivienda es uno de los objetivos que tenemos marcados en el Partido Popular, lo llevamos en nuestro ADN y por eso aplicamos más deducciones en otras figuras impositivas como es el impuesto de transmisiones que grava de forma muy importante la adquisición de una vivienda y lo hemos establecido en un 4%, una bajada muy importante. Y en todas esas figuras de actos jurídicos documentados, como son documentos notariales, declaraciones de obra nueva, modificaciones hipotecarias que gravan mucho más el coste de la vivienda. Y actuamos también en una propuesta sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, ese impuesto tan injusto que sufren todos los españoles. Esta comunidad, Andalucía, ya propuso una bajada, una bonificación de impuesto de sucesiones, también en Cantabria, pero específicamente proponemos ahora una bonificación del 100% del impuesto de sucesiones para familiares que vayan destinados a la adquisición de una vivienda. Y me permiten que habla brevemente de nuestra situación en Cantabria, donde la presidenta Buruaga, en su primer año de legislatura, realizó la mayor bajada de impuestos, una bajada histórica en Cantabria, bajando todos los tipos impositivos en los que Cantabria tiene capacidad normativa, pero haciendo especial incidencia en el tema de la vivienda, por eso es un tema que nos preocupaba especialmente. Se ha eliminado el tope de alquiler de vivienda para jóvenes, para personas con discapacidad, para mayores de 65 años y especialmente en municipios en riesgo de despoblamiento. Y a partir del 1 de enero, en sintonía con nuestra declaración de Asturias, también deducciones para las personas que ponen en el mercado sus viviendas en alquiler. Y un ejemplo que vale más que 1000 palabras. Una pareja joven
que adquiere una vivienda en Cantabria en un municipio en riesgo de despoblamiento por valor de 200.000 euros. Antes de nuestra reforma fiscal tenía una carga impositiva de 23.000 euros. Tras la reforma fiscal pagará 8.400 euros, prácticamente 15.000 euros de ahorro, que es un impulso muy importante para dinamizar la vivienda. Y sin duda, y a acabar, porque luego lo van a tratar, tenemos la Hucha Ahorro Joven, un proyecto muy dinamizador para los jóvenes en el que nuestro presidente Feijóo se ha empeñado el 20% de bonificación de las aportaciones que hagan los jóvenes a esa hucha, que además les va a servir para que el Gobierno los avale posteriormente en la adquisición de una vivienda. Esta es la política que sirve, la política al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Efectivamente, la experiencia de comunidades autónomas que, gobernadas por el Partido Popular, hacen ver cada día más la diferencia. Pero nosotros estamos aquí, estamos las personas que tenemos la obligación y tenemos esa oportunidad de gobernar, de gestionar. Estamos también para solucionar y para ofrecer esas soluciones efectivas para revertir la crisis de la vivienda. Hemos hablado de esa declaración de Asturias, también hemos hablado de esos incentivos fiscales que proponemos dentro de esa declaración de Asturias y también en las comunidades autónomas, pero no podemos olvidarnos de los jóvenes, que son los que reclaman absolutamente toda nuestra atención. Y la siguiente persona que va a intervenir es Salvador Aguilella, portavoz adjunto de las Cortes Valencianas y secretario general del Partido Popular de Castellón. Y a mí me gustaría preguntarte, Salvador, el Partido Socialista parece que nos tiene ahí resignados a perder una generación por culpa de las políticas de vivienda de Pedro Sánchez. Y yo creo que no nos podemos resistir a esto. Tenemos que dar pasos, tenemos que ser contundentes con las políticas que ponemos en marcha desde los gobiernos autonómicos para dar respuesta a esos jóvenes que desde luego están absolutamente ninguneados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sí, querida Rocío, Paloma, Dirección Nacional, compañeros, los jóvenes hoy tienen más difícil que nunca el acceso a una vivienda. Esto es un hecho, son datos y hay una causa, como decía Rocío. La política fracasada, la política sectaria de la izquierda en España. Ahora os hablaré de algunas cifras para comparar lo que está sucediendo en España con lo que está sucediendo en otros lugares de Europa, en Francia, en nuestros países vecinos. En vivienda, la falta de oferta. Han disparado los precios. Desde que Sánchez está en el Gobierno, se han duplicado los precios de alquiler, de acceso a la vivienda para los jóvenes. Pero el empleo, récord de paro juvenil de Europa, precariedad laboral, salarios bajos. Sabéis, porque lo sabéis todos, que en estos momentos es más alto el alquiler medio en España que el sueldo medio de un joven en España. ¿Cómo se van a emancipar? Misión imposible. No pueden. No tienen recursos para poderlo hacer. Y en esta situación tenemos que poner todo del Partido Popular, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para, como decía Rocío, solucionar esta grave situación. Os daré datos. Uno de cada 7, solo 1 de cada 7 jóvenes menores de 30 años está emancipado en España. Hoy hay 62.000 jóvenes menos de 30 años emancipados que habían hace un año. Esto se está empeorando. Pero si lo comparamos con lo que ha sucedido en el pasado, nuestros jóvenes tienen menos oportunidades que sus padres. Ahora un joven tiene la mitad de oportunidades para tener un acceso a una vivienda que tenían sus padres hace 20 o 25 años. Pero si lo comparamos con Europa, hay países de Europa donde la media de emancipación de los jóvenes es de 22 años. 22. En España más de 30. Es que en Francia es de 24 años, la media. Pero es que si nos vamos hasta los 35 años, solo 1 de cada 3 jóvenes menores de 35 años está emancipado. Y de los que se emancipan, además de lo que tienen que hacer en las condiciones que los tienen que hacer pésimas, el 30% tiene que pedir ayuda a sus padres para pagar el alquiler, de los pocos que se emancipan. Esta es la situación
que tenemos en España, esto es lo que hay que solucionar, y la reflexión, que hay que solucionarlo por muchos motivos. Primero, por los jóvenes, por esa generación, la más preparada de la historia de España, con las menores oportunidades. Hay que solucionarlo por sus padres, que siguen pagando y tienen que tener todos los esfuerzos para poder sacarlos adelante con 35 o 40 años. Hay que solucionarlo por la natalidad, pero hay que solucionarlo porque no se fugue nuestro talento. Se están yendo, los jóvenes preparados se están yendo fuera de España porque tienen más oportunidades en otros sitios. Por eso, el Partido Popular. Soluciones, el Partido Popular. Tenemos un plan con Feijóo. Tenemos que llevar a Feijóo a la presidencia del Gobierno para poner en marcha todas estas iniciativas que hemos enumerado. Tenemos las fiscales, todo lo que nos ha comentado Juanjo, pero tenemos el modelo, como tenemos en la Comunidad Valenciana, y aprovecho para saludar a todos mis compañeros que hoy están acompañándome de la Comunidad Valenciana, como tenemos ejemplo de cómo el acceso a la vivienda será posible con el Partido Popular, con Feijóo, viendo los modelos que están sucediendo ya en las comunidades que gobernamos. Tenemos el Plan Vive, con 10.000 viviendas, imitando a Madrid. Avales para todos los jóvenes, como puso Murcia en marcha. Tenemos muchas iniciativas, deducciones fiscales, una legislación donde el 40% de la vivienda está destinada y reservada para los jóvenes. Pero sobre todo, la reflexión de todos. Somos muchos, somos la mayoría, nos necesitan. Es un momento clave para España y para los jóvenes de España. No podemos dejar que se vayan al extranjero porque en España no tengan oportunidades. Esa es cosa de todos, es cosa del Partido Popular, es vuestro objetivo, vuestro trabajo y es lo que vamos a aportar al Partido Popular a todos los jóvenes. No les vamos a fallar. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Efectivamente, el panorama que tenemos con Pedro Sánchez es absolutamente devastador para los jóvenes. El 65,9% de los jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres y eso realmente es una absoluta tragedia para una generación absolutamente preparada, como muy bien has dicho, y sobre todo que estamos 16 puntos por encima de la media europea. La siguiente persona que va a intervenir es Sebastián Sagreras, es de Islas Baleares, es el portavoz parlamentario en Islas Baleares, además del coordinador general del Partido Popular de Baleares, pero Sebastián, yo a ti no te voy a preguntar porque hay un vecino que quiere hacerte una pregunta y que hemos incorporado a este debate. Hola. Soy Mateu Ferrer, tengo 24 años y desde que Francina Armengol gobernó en las Islas Baleares con el Pacto de Izquierda durante 8 años, el problema de la vivienda solo se ha agravado, teniendo dificultades para emanciparse tanto los jóvenes como las clases medias. Pero gracias al cambio impulsado por el Partido Popular y liderado por Marga Proens se han tomado diferentes medidas en materia de vivienda. ¿Nos podría explicar qué medidas han adoptado? Gracias. Bueno, algunos la habéis nombrado a la señora Armengol, Sergio. Yo quiero empezar pidiendo disculpas por este talento que hemos exportado desde mi tierra, compañeros, a la mesa del Congreso de los Diputados. Nosotros, como bien sabéis, también hemos heredado muchos problemas de la señora Armengol, entre ellos el problema de la vivienda. Armengol se entretenía más con temas que no preocupan a los ciudadanos, como por ejemplo en contactar y en contratar con la trama de Ábalos y de Koldo García que de dedicarse al problema de la vivienda. En las Islas Baleares fuimos la comunidad autónoma de España durante su mandato en que más aumentaron los precios de alquiler, un 60%, de compraventa, un 90%. En las Islas Baleares pasamos de ser una comunidad autónoma rica a una comunidad en donde se dieron situaciones insólitas en materia de vivienda, como que muchos trabajadores solo se podían permitir el poder alquilar una habitación en una casa, el que familias tuviesen que compartir viviendas con otras familias, o el que, por ejemplo, en Palma crecieran barrios, pero de autocaravanas, donde la gente vivir dentro de los coches. La vivienda se convirtió en un auténtico drama
imposible para los jóvenes, imposible también para las clases medias y un drama para los colectivos vulnerables. Es uno de los motivos principales por los cuales la gente echó a Francina Armengol y votó a Marga Proens. Y desde que ganamos las elecciones no ha habido una semana en que en el Consell de Govern de Marga Proens no se haya hablado o puesto soluciones para el problema de la vivienda. En los primeros 10 días aprobamos un decreto donde eliminamos el impuesto de transmisiones patrimoniales al 0% para los jóvenes menores de 30 años, al 2% para los jóvenes menores de 36 años. Ha beneficiado ya a 5.000 jóvenes con una media de ahorro de 12.000 euros. Continuamos también en el primer periodo de sesiones con un decreto de emergencia habitacional. Si hay un problema de vivienda, decimos nosotros que una de las soluciones será crear, construir, generar vivienda. En ese decreto de vivienda de emergencia habitacional se enfocaba en permitir crecer en alturas, en poder dividir casas o en transformar locales comerciales en vivienda. Continuamos con una ley de simplificación para que las licencias se dieran no en 3 años, que era lo necesario hasta ese momento en Baleares, sino en 3 meses, y otros programas como, por ejemplo, el programa Construir para Alquilar, poner suelo a disposición, suelo público a disposición de promotores y constructores para que pudiesen construir vivienda asequible. Otro programa de alquiler seguro. Hay un 95% del parque de viviendas en las Islas Baleares es de pequeños propietarios. Pequeños propietarios asustados porque no cobran, porque sufren destrozas, porque no cobran, sufren destrozas y encima el inquilino no se va y preferían evidentemente tener la casa cerrada, 100.000 viviendas cerradas en las Islas Baleares. Y la semana pasada aprobamos también un decreto de vivienda donde agilizamos los trámites para esos suelos con vocación de ser vivienda, como los urbanos no transformados o los urbanizables, para que no en 15 años, sino en 2 años, aumentando también las densidades y dando prioridad a la gente de las Islas Baleares, se pudiese hacer vivienda asequible. Está cambiando el paradigma. Lo reconoce ya también el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares. Ha cambiado la tendencia de precios. Se empieza a construir después de 8 años proyectos de viviendas plurifamiliares y no solo chalets de lujo, que es lo que se construía hasta ahora en las Islas Baleares. Y yo creo que el bagaje es muy simple. Francina Armengol en 8 años entregó 300 llaves de viviendas de protección oficial. En un año en el Congreso está bloqueando la ley antiocupación. Marga Proens en menos de 2 años ha conseguido activar ni más ni menos que 25.000 viviendas en las Islas Baleares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. La diferencia entre Baleares y el País Vasco yo creo que es bastante notable. Para eso nos va a hablar y vamos a contar con la experiencia que tiene Laura Garrido, portavoz parlamentaria autonómica en el País Vasco y, desde luego, en el País Vasco, una tierra donde sí se están aplicando medidas intervencionistas de la ley de Pedro Sánchez. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está afectando al País Vasco esa ley? Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Gracias, Rocío. Gracias, Paloma, secretaria general. Yo también quiero dar un saludo a mis compañeros del País Vasco, con su presidente a la cabeza, Javier de Andrés. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y se atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Lo que acabo de leer no es un párrafo del programa del Partido Popular, pero tratamos de hacerlo efectivo con nuestras propuestas día a día para solucionar el grave problema de la vivienda. Es el artículo 47 de la Constitución. El problema de la vivienda también es un problema de primera magnitud en Euskadi y especialmente, como decía Rocío, por los gobiernos intervencionistas, los sucesivos gobiernos intervencionistas por sus políticas del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y hay que decir que las más intervencionistas, con una legislación muy restrictiva y un sector hiperregularizado. Según el sociómetro vasco, para el 47% de la población,
La vivienda es uno de los principales problemas y San Sebastián tiene el triste honor de ser la ciudad más cara de toda España. Los problemas que rodean a la vivienda en Euskadi tienen que ver con los alquileres y con la falta de suelo. Y las políticas intervencionistas ahuyentan el mercado del alquiler. Los pequeños propietarios, los ahorradores, no quieren sacar una vivienda al mercado a alquilar por miedo a perderla. Se penaliza al propietario con el canon de la vivienda vacía, como sucede, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Azpeitia. Y esto ha sido posible por la Ley de Vivienda de Euskadi del año 2015, impulsada por el Partido Socialista de Euskadi y Bildu, que no apoyó el PNV, pero sin embargo ha gobernado cómodamente todos estos años con esta ley y no ha tenido la mínima intención de cambiarla. Pero por si fuera poco, también tenemos el tema de las zonas tensionadas, en donde claramente se puede aplicar las zonas tensionadas por la ley de Sánchez del 2006. Y así se ha declarado zona tensionada el municipio de Rentería, que hay que decir que desde el primer momento que se anunció que se iba a declarar zona tensionada, subieron los precios del alquiler y se redujo la oferta. Otras zonas también van a ser declaradas tensionadas y esto sin duda va a agravar el problema. Pero también tenemos que citar el fenómeno de la ocupación, que desincentiva el mercado del alquiler. Y tenemos que decir que en Euskadi, el último año, el año 2024, los delitos de ocupación han subido un 50% frente al 7% que han subido en el resto de España. Pero aparte del tema de los alquileres está la falta de suelo urbanizable. Y tenemos los constructores que no les es rentable construir, porque de sus promociones tienen que reservar en Euskadi el 75% a viviendas de promoción oficial. Antes era el 60% y este porcentaje se subió en el 2006. Los vascos, desde luego, no nos designamos a los gobiernos del PNV, PSOE y Bildu, que con sus políticas de izquierdas han llevado a que tengamos este problema de la vivienda y que a la vez merma nuestra competitividad y nuestra falta de talento y nuestros problemas que tenemos para retener y captar talento. Los datos en Euskadi hablan por sí mismos. 103.000 personas demandantes de una vivienda en el Servicio Vasco de Vivienda. Y este Ejecutivo se ha comprometido solo a construir 7.000 viviendas de promoción oficial en régimen de alquiler. Y voy acabando. Ante un modelo de vivienda fracasado, desde el Partido Popular planteamos una alternativa con soluciones efectivas, integrales, a largo alcance, como el Plan de Vivienda del Partido Popular. Y desde el Partido Popular del País Vasco también planteamos iniciativas con soluciones, como un plan antiocupación, habilitar más suelo, agilizar y simplificar los trámites urbanísticos, reducir burocracia, dar avales a los jóvenes. En definitiva, una política de verdad, una política que sirva al ciudadano, como hacer efectivo el artículo 47, que es lo que tratamos de hacer los responsables del Partido Popular en los distintos ámbitos en los que tenemos responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues ya sí, vamos finalizando. Vamos finalizando con Carolina Agudo, que es nuestra portavoz parlamentaria autonómica en Castilla-La Mancha, que vamos a hablar y que va a hablar de ocupación, algo que realmente nos preocupa absolutamente a todos y que lo que ha hecho la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez es hacer una llamada a la ocupación. Pero para eso tenemos un vídeo de la alcaldesa de Polán. Al día de hoy los ocupas tienen más derechos que los propietarios, lo que provoca una sensación de inseguridad y de desprotección para los vecinos, para las personas que han invertido su dinero en las viviendas. Los ocupas provocan una situación de enfrentamiento entre los vecinos y de desorden que muchas veces la Guardia Civil tampoco puede contener porque están atados de pies y manos con la legislación española y en Castilla-La Mancha. Por lo que se llevan a cabo patrullas vecinales, que no es la forma más correcta porque provoca peligro para los vecinos.
Carolina, ¿qué está proponiendo el Partido Popular? Carolina. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Julia ha descrito a la perfección cuál es uno de los graves problemas principales que más preocupan a los ciudadanos, que es la ocupación y la inquiocupación. En Castilla-La Mancha aún nos preocupa más, porque el servilismo de Emiliano García Paje hacia Pedro Sánchez ha hecho de Castilla-La Mancha ese kilómetro cero de las políticas sanchistas que demonizan al propietario frente al ocupa. Yo tengo que confesar, compañeros, que cuando escucho las medidas valientes que están tomando los presidentes del Partido Popular en los gobiernos del Partido Popular, una siente envidia sana de ver cómo el Partido Popular está actuando ante los graves problemas, como digo, tomando medidas valientes, exigiendo al Gobierno de España leyes estrictas que protejan ese derecho a la propiedad, y que en mi tierra tengamos un Gobierno socialista de Emiliano García Paje que ha cogido una ley antiocupa que hemos presentado el Partido Popular, lo ha metido en un cajón, ha prohibido su tramitación en el Parlamento Regional, ha aprobado una que es que no recoge o que no viene a dar solución al problema de la ocupación, pero que ni siquiera ha dado traslado al Congreso de los Diputados para no molestar a Sánchez, por lo tanto, no soluciona nada. Además, en el último pleno celebrado en las Cortes Regionales, el Grupo Parlamentario Popular hemos defendido todas y cada una de las medidas que el presidente Alberto Núñez Feijóo y el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular firmaron en esa declaración de Asturias, y el socialismo de mi tierra también ha rechazado esas propuestas. ¿Sabéis por qué? Porque la única aportación que hace Emiliano García Paje a la lucha contra la ocupación son los 8 votos de sus 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, que lejos de hacer caer a Sánchez, porque si Paje quiere, Sánchez cae, lo que hace es apuntalar todas y cada una de las tropelías que Pedro Sánchez está llevando a cabo. Y además, una ministra de Vivienda de Castilla-La Mancha que dice que el fenómeno de la ocupación no existe, que es un bulo de la derecha. 80.000 viviendas ocupadas, 25.000 viviendas inquiocupadas. Desde que gobierna Sánchez han aumentado las ocupaciones un 40%. ¿Esto es un bulo? Esto es un drama, un auténtico drama que amenaza a los propietarios, que atemoriza a los vecinos, como bien comentaba la alcaldesa de Polán. Y la solución no puede venir porque los vecinos tengan que reagruparse y tengan que crear patrullas para echar a los ocupas. La solución viene de la mano de las políticas que está impulsando el Partido Popular, medidas que está proponiendo el presidente Alberto Núñez Feijóo, como el desalojo de los ocupas en 24 horas, el endurecimiento de las penas o que se prohíba el empadronamiento de los ocupas en los municipios, así como dar seguridad jurídica a los propietarios para que puedan alquilar con confianza sus viviendas. Y ese es el compromiso que adquirimos desde el Partido Popular, ese es el compromiso firme del presidente Alberto Núñez Feijóo con esa política que sirve a los ciudadanos, con la que desde el Gobierno de España va a hacer realidad una ley con la que se pueda echar a los ocupas de las viviendas. Y también ese compromiso con el que el Partido Popular en Castilla-La Mancha estamos trabajando de la mano de mi presidente, de Paco Núñez, para llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha y liberar a los castellano-manchegos de ser ese gancho con el que Pedro Sánchez hace lo que le da la gana. Por lo tanto, hoy, hasta que lleguemos a los gobiernos, que será más pronto que tarde, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exigiendo al Partido Socialista que cambie de posición. Parece imposible, pero vamos a seguir trabajando también, y aprovecho este foro nacional para exigirle a Emiliano García Paje que por una vez, y aunque sea a propuesta del Partido Popular, con su voto contribuya a proteger a los españoles, no solamente de Pedro Sánchez, también de los delincuentes. Y termino mandando mucho ánimo y todo el apoyo del mundo a todos los compañeros que reciben insultos y amenazas por defender la propiedad privada. Aunque le duela a la izquierda, la defensa de la propiedad privada no es fascismo, es justicia. Y será más justicia con el presidente Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que han participado. Medidas valientes que están tomando los presidentes autonómicos allí donde gobernamos. Medidas valientes que ha tomado nuestro presidente Juanma Moreno y medida valiente la que va a tomar nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo en cuanto llegue a la Moncloa. Muchísimas gracias.